Toluca sigue invicto después de enfrentar al Pachuca, en donde el partido realmente fue curioso, porque los de Pachuca en el primer tiempo se dedicaron a hacer un juego de mucho contacto, de mucho encuentro, y vaya que lo terminaron sufriendo tanto Paulinho, por ahí Canelo Angulo, el tema de Pereira con Salomón Rondón. Sinceramente eso era un duelo de titanes. Al final de cuentas estuvo bastante intenso en ese aspecto. Sin embargo, Pachuca de a poco se fue asentando en el terreno de juego. Toluca con una línea de 5 interesante, lo que ha estado enseñando: 5-2-3, posteriormente un 5-4-1, hasta que Fernando Arce también se termina yendo del partido, complica entre comillas ese encuentro, y por poco Pachuca le quita el invicto a Toluca y tal vez lo hubiera sufrido. Sin embargo, vamos a analizar este partido. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este encuentro. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Franco Romero, Osama Idrisi y Federico Pereira, 2 de Toluca, 1 de Pachuca. En lo peor ponemos a Santiago Simón, Alexei Domínguez y El Niño, 2 de Toluca, 1 de Pachuca. Entramos a lo táctico y te explico. Pachuca arrancó con un 4-3-3 y Toluca, como ya lo mencionamos, con un 3-4-2-1 o un 3-4-3. De entrada, reconocer algo, lo de Paulinho. Debido a la baja de algunos jugadores de la selección portuguesa, cracks, Paulinho está convocado con el equipo portugués. Qué tremenda noticia, la verdad es un jugador que se lo merece y hay que aplaudirlo. Le vayas a quien le vayas, hay que admitirlo, es un crack. Ahora, el tema también de Pachuca, ya entrando en el partido, fue curioso porque propusieron un partido de mucho desgaste, de mucho contacto, en donde tenían que desgastar, más valga la redundancia, a la saga de 3, en donde, por aquí el tema de Bruno Méndez, Pereira y Everardo López generaban tanta amplitud que permitían que Santiago Simón y de igual manera Gallardo pudieran incorporarse. Ojo, no por esto quiere decir que los viéramos llegando tanto a línea de fondo. ¿Por qué razón? Porque Pachuca se replegaba de una forma interesante. Un 4-3-3 sí, cuando Toluca se iba acercando un poco más, buscaban amplitud también en medio campo, pero rara vez se perdía ese esquema. Yo pensaba en algún cierto punto que podían bajar los extremos, tanto hablando como de Idrissi como Kennedy, pero al no tener ese oficio tan defensivo, naturalmente se quedaban un poco más cerca de los centrales de Toluca. Esto que terminó afectando para ambos lados, porque no solamente es que presionaran muy arriba, sino que Toluca también ya empezó a querer salir jugando en muchas jugadas, valga la redundancia, y esto terminaba orillando un par de cosas. Una, que siempre estuviera muy presente el contacto físico. Había, la verdad, choques bastante importantes, pero independientemente de eso, lo que más llamó la atención fue la marca de Pereira sobre Salomón Rondón. Tanto así que el árbitro tuvo que intervenir en ese tipo de jugadas porque la marca era intensa y muy precisa, bastante plausible lo que hizo Federico Pereira, y obligando a que Rondón se tuviera que salir mucho de la zona, incluso amontonándose ya sea con Idrissi, ya sea con Kennedy, el cual casi se mandó un golazo, pero no generó tanto. Por su parte, Toluca lo que trataba de hacer era avanzar con sus 3 en ataque, y aquí sí, más o menos que Simón y de igual manera Gallardo pudieran ser opciones de pase, pero a Franco Romero quedándolo en medio campo, y aquí en este caso al Canelo Angulo liberándolo por todos lados, lo cual aquí es un contraste. Hoy el Canelo Angulo, en el tema de creación, en el tema de buscar el gol, se le nublaba por completo el panorama, pero en defensa hizo 2-3 recorridos bastante buenos y hay que aplaudírselo, pero fue raro porque en defensivamente hablando, lo de Canelo tremendo. Ya en el momento de generar, Dios mío, se le nubla mucho el panorama. Esto afectando también, por ejemplo, a Vega, a Paulinho, que hacía las diagonales correctas, y a El Niño, que trataba de buscar profundidad, pero simplemente buscaban amplitud, llegar a línea de fondo y se terminaba, no sé, como que también no veía o no tenía tan buena visión al momento de querer definir. Tanto así que el gol cayó en balón detenido. Y eso sí, también porque era Carlos Moreno, era Alexei Domínguez más concentrados en sostener al jugador que en buscar en dónde está el balón. Se dieron cuenta ya que el balón terminó en gol cuando de plano ya Carlos Moreno ya estaba sacándola para volver a empezar el partido. Pero párale de contar. ¿Ahora qué? En el segundo tiempo, algo importante, Toluca sí seguía manteniendo la línea de 5, pero ya no era una línea de 5-2-3. Ya empezaban a bajar más, entonces tanto Vega como Canelo como El Niño, ya después salió de cambio, pero ya era un marcadísimo 5-4-1. Esto que permitió, creo que fue bueno y a la vez malo, porque Pachuca empezó a adelantar líneas. Y el punto de inflexión, en el momento en el que también entró Ener Valencia en lugar de Alexei como un media punta detrás de Salomón Rondón y también Elías Montiel,
aquí cambió todo, porque tenías a dos nueves, Toluca como estaba con un 5-4-1, avanzaron la saga, Paulinho seguía aquí orbitando entre los dos centrales, pero el medio campo también acompañaba mucho en profundidad, tanto a un Idris y a un Kennedy, que ya posteriormente salieron de cambios, pero los pases filtrados ya no los hacían solamente para los extremos, buscaba también el medio campo, y aquí Elías Montiel se mandó un golazo de primera, pase filtrado, así como venía, ojo, al primer poste de Hugo González. Creo que ese sí fue un error tremendo, porque como portero tienes que estar relativamente abajo, tu centro de gravedad cerca del nivel de césped, y no lo pudo tapar. O sea, simplemente se fue ahí a escasos 20 centímetros de su brazo y cayó el gol, en donde también, incluso en la segunda anotación que fue anulada por una salida bastante rara, fue fuera de lugar, sí, pero también había salido muy mal y había descuidado por completo la portería. Ya también cuando estaba Quiñones, que también entró con muchas ganas, aunque un poco tarde. Al final, Toluca se queda también con un jugador menos por una entrada bastante fuerte de Fernando Arce y ya estaba con un 5-3-1. Aquí Paulinho trataba de generarse espacios, de avanzar, entró Córdoba y demás, pero no pudieron hacer más porque se dieron demasiado terreno de juego y de no ser por la muy discreta participación de Franco Romero, y digo discreta no porque haya sido un partido muy ausente, no, porque no es un jugador que busque reflectores, no es un jugador que destaque tanto, pero su función se nota muchísimo cuando no está, y ahorita que está es un jugador importantísimo para Toluca. De no ser por él, tal vez los avances del equipo de Pachuca hubieran sido muchísimo más fuertes. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si deseas agregar algo más a este análisis, opiniones y conclusiones, déjales en la cajita de comentarios.